Bienvenidos a Filosofía Fundamental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a Filosofía Fundamental. En esta ocasión me encuentro acompañado por cuatro grandes amigos y colaboradores dentro de estas actividades y de la estructura que es, o que erige más bien, a Filosofía Fundamental. Por un lado, tengo aquí al doctor Gerardo Trujillo Cañelas. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias, Carlos. Gracias, Gerardo. También tengo al doctorando César Rodríguez García, doctorando en medicina. Buenas, También por otra parte tengo al maestro David Higuera Flechas también. hola, un gusto, un saludo. Y al recientemente licenciado en psicología, nuestro amigo Lucas Cañoles Cuevas. ¿Qué tal, Lucas? Hola Carlos y hola a todas las personas que nos estén escuchando. Pues en esta ocasión nos reuníamos brevemente para presentaros una nueva decisión, una nueva actividad, un paso más en las actividades, en las acciones de filosofía fundamental, que es la creación de unos departamentos de investigación, de tres departamentos de investigación en concreto, ¿no? Y esto se debe a que, bueno, filosofía fundamental siempre ha estado de alguna forma comprometida desde su nacimiento y de hecho esa es una de sus fuertes razones para nacer con la investigación, ¿no? Con la investigación en general aunque en particular o siempre bañada pues de la investigación en concreto filosófica. Y claro, este compromiso que tiene con la investigación, filosofía fundamental, se debe a que si bien hay ciertas investigaciones, digamos, muy potentes o muy serias, muy auténticas, mejor dicho, y que no dejan de hacerse y no han dejado de hacerse nunca en la historia del pensamiento filosófico, sin embargo, por otra parte, muchas veces ha sido invisibilizada, ¿no? Ha habido cierto tipo de investigación que más bien se ha invisibilizado. Hablo de que en general en la academia oficial o estándar, si se quiere decir así mejor, hay como ciertas investigaciones que se privilegian más unas por sobre otras, especialmente, y sigo hablando en particular de las investigaciones filosóficas. Unas investigaciones en filosofía, pues más bien que procuran y que estimulan el statu quo, pero que difícilmente cuando lo hacen tambalear o cuando más bien buscan más bien realidades más bien ocultas, pues o bien se invisibilizan o a lo peor incluso se rechazan o se aniquilan. Y en ese sentido, filosofía fundamental pues surgía como para dar espacio y claro, ser un aliciente para ese tipo de investigaciones otras, ¿no? Y en ese sentido hemos hecho desde hace ya prácticamente 4 años, filosofía fundamental surge en abril del 2021, estamos ya unos meses de abril del 2025. Surge, en estos 4 años hemos estado haciendo un montón de cosas relativas a la investigación, entre congresos internacionales, coloquios, conferencias públicas y demás, pero especialmente también, y todavía hasta la fecha, hemos tenido incluso dos grupos de investigación fuertemente levantados, ¿no? Uno de los cuales es el Grupo Internacional de Investigación Científico-Filosófica, Realidad y Proceso, que ha tenido, si mal no recuerdo, 4 temporadas ya, en el que han habido pues cerca de 40 investigadores internacionales, etcétera. Y otro, por otra parte, ha estado también el Seminario Permanente de Reología, que también, si no mal recuerdo, llevamos ya 5 temporadas, en el que hemos procurado hacer una metafísica más propia de nuestro tiempo, creemos más auténtica y necesaria, y que hemos tenido que nombrarle entre varios de los colegas que han pasado y que todavía siguen algunos por ahí, y los que vendrán, pues, reología, ¿no? Además, claro, también sabéis, hemos tenido ya 6 números de la revista, un journal académico, la revista de Filosofía Fundamental, y hemos hecho también incluso relaciones con actividades más bien de carácter social, ¿no? De una opción preferencial que hemos llamado también la anarcademia, ¿no? En fin, a este respecto, Gerardo Trujillo también quería decirnos algo a propósito del compromiso de Filosofía Fundamental con la investigación. Gerardo. Sí, señalar simplemente a manera complementaria a lo que tú nos has presentado, cómo en el ejercicio de la filosofía, pues la investigación se nos presenta simplemente como pues su núcleo, ¿no? Y como se nos presenta como algo fundamental en esta labor, cómo es un dejarse arrastrar por la realidad y cómo parte por la inquietud de poder organizar esta comunidad, de poder crear este ámbito y este ambiente para poder hacer filosofía, va de la mano con
dejar nacer en cada uno de nosotros esa marcha interna de la filosofía, ¿no? Y entonces, de esa manera, ese ámbito en el cual poder hacer filosofía como exige nuestro tiempo, ¿no? No ya de una manera solitaria, sino más bien solidaria, ¿no? Como ha salido alguno de nuestros encuentros. De aquí, justamente de esa inquietud compartida, emerge, ¿no? Prácticamente esta necesidad, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. Sí, en efecto, ¿no? Ya hoy creemos que filosofía no se puede hacer desde el gran filósofo con un pensamiento enciclopédico, sino que hay un trabajo en equipo, porque la realidad en última instancia es eso, ¿no? Una coinonía. Y en esa medida, pues, Filosofía Fundamental se presenta como un centro autónomo de investigación y docencia. También Lucas Cañoles quería decirnos algo al respecto. Lucas. Sí, si bien me parece que hoy estamos hablando de filosofía fundamental y de construir otros proyectos, ¿no? Que presentaremos luego, me parece que tampoco podemos como olvidarnos de la reología que mencionaba Carlos recién, que ha sido uno de los núcleos más importantes, creo, en torno a los cuales se ha ido construyendo filosofía fundamental, y sobre todo porque creo que la experiencia de trabajar la reología, utilizarla como esta herramienta de investigación filosófica, ha sido parte también de lo que nos ha ayudado a permitir a abrir puertas, a construir otros horizontes, incluso a agitar estas nuevas maneras de hacer academia. Creo que la reología ha sido, por así decir, como una especie de mentora también cuando la hemos ido utilizando de cómo podemos ir construyendo y reconstruyendo este espacio de filosofía fundamental. Y por ahí también les invito a que puedan ir a la página e incluso empezar a ver y pensar cómo es que desde la reología también hemos ido construyendo y hoy llevamos a presentarles los que en algunos minutos les iremos a mostrar. Gracias, Lucas. Sí, en efecto, la reología parece que no ha sido solamente un producto de la investigación en filosofía fundamental, sino también incluso una especie como de modo de hacer la propia investigación, ¿no? Abierta, a la escucha de la actualidad, etcétera, ¿no? De las realidades presentes, etcétera. Bueno, justamente estas realidades, la forma en la que se nos van presentando y a lo largo insisto, de estos 4 años, resulta que las investigaciones, o sí, las investigaciones en torno a estas cosas reales, pues se han ido cada vez complejizando más, lo que es normal, habida cuenta de que la realidad es eso, dinamismo, complejidad, apertura, etcétera. Y en esa medida de complejización de investigaciones, pues no podíamos ya tener simplemente una corriente general de investigación, sino a fin de garantizar justamente la autenticidad y el rigor, si se me permite, de nuestras investigaciones, teníamos de alguna forma que diversificarnos, ¿no? Y en esa medida, pues generar diversos departamentos de investigación, 3, como he dicho al principio, que ahora presentaremos. Y sobre esta necesidad de diversificación, pues quería decirnos algo César Rodríguez. Sí, yo pienso que es un beneficio doble, al menos doble, esto de crear departamentos específicos que encaucen nuestras investigaciones. Y digo doble porque, por un lado, este encauzamiento puede servir de apoyo, de impulso para que las fuerzas y los intereses que ya traemos lleguen a más puertos, se desarrollen, saquen más productos de carácter filosófico, pero también como espacio para diálogos, para entablar diálogos con esas personas que mencionaba al principio, que hacen ese tipo de investigación, que tienen ese tipo de propuestas muchas veces invisibilizadas o más o menos invisibles, y de cuyo diálogo, de cuyo contacto, pues puede precisamente aparecer un enriquecimiento de toda esta amalgama de ideas absolutamente pertinentes y absolutamente necesarias para el momento filosófico en el que nos encontramos. En efecto, y para dar voz precisamente, hacer resonar esas voces que ya están ahí, pero que de alguna forma no se escuchan, no por la propia voz, sino por los oídos que atienden para hacerlas resonar, pues hemos tenido que crear 3 departamentos, o hemos preferido 3 en la medida en que, esperando que después salgan más, o qué sé yo, pero por lo menos por el momento 3, que son el departamento de investigación, quiero decir, el departamento de metafísica, el Departamento de Filosofía y Ciencia y el Departamento de Filosofía y Sociedad. Cada uno de los cuales está coordinado por algunos de los aquí presentes. El Departamento de Metafísica está coordinado por el doctor Gerardo Trujillo, el Departamento de Filosofía y Ciencia por el doctorando César Rodríguez García y el Departamento de Filosofía y Sociedad por el maestro David Higuera Flechas. Y transversalmente, colaborando en todos como asistente en la coordinación de los 3 departamentos, está también el licenciado Lucas Cañoles Cuevas. Me gustaría que lo presentasen brevemente cada uno de estos departamentos
departamentos, sus respectivos coordinadores, así que podemos empezar con Gerardo, que nos hable un poco sí, sobre los objetivos y las labores que se tienen pensadas y las razones de ser de un departamento de investigación en metafísica. Muy bien, pues muchas gracias. Pues bueno, junto con Lucas nos corresponde hacer este equipo para darle cuerpo a este departamento, a este cauce de la investigación y del trabajo que venimos haciendo, ¿no? El departamento tiene como objetivo general profundizar, promover, difundir la marcha de las investigaciones filosóficas en la actualidad y en diálogo con el debate académico contemporáneo en el ámbito de la metafísica, de allí evidentemente su título. Dentro de las actividades que nos hemos propuesto de manera general para este año que empieza, es primero una lección pública anual, ¿vale? En la cual invitamos a un invitado de honor para que nos exponga un tema de su investigación, de su trabajo sobre la metafísica. A partir de allí, utilizando o bien el material de esa lección pública, haremos una publicación anual con ese tópico en el cual estará o participará evidentemente el invitado de honor y también haciendo una especie de reflexión y comentario de parte del departamento. Las lecciones públicas anuales las hemos titulado Lecciones Francisco Suárez. Este es el programa que tenemos por el momento y que iremos informando a través de la página web y de las redes sociales. Gracias, Gerardo. Definitivamente creo que la metafísica es hoy una disciplina, por llamarle así, necesarísima en la investigación, no solo filosófica, sino en general, ¿no? Que acompañe de alguna forma, de forma transversal a los diversos saberes. Y a propósito de otros saberes, también hemos tenido que crear el Departamento de Filosofía y Ciencia, que está en las manos de la coordinación de César Rodríguez García, que como ya sabéis, pues es médico. César, ¿cuáles son vuestros planes para ese departamento? Bueno, pues afortunadamente vivimos en una época en la que cada vez más filosofías se dan cuenta de que no se puede hacer investigación filosófica si no es estando atento a lo que se investiga en ciencia, y también la diversificación y la multiplicación de los saberes particulares hace que haya muchos filósofos que miren a las ciencias y muchos trabajadores científico-técnicos e investigadores científicos que miren a la filosofía. No seremos los únicos que lo hacemos en filosofía fundamental, aunque, pues bueno, ya sabéis mucho que en geología lo hacemos de una manera particular, siguiendo el principio de responsabilidad física. Pero además de esto, pues bueno, aprovechando esos diálogos y esas investigaciones no tan visibles que hay, es que siguiendo la metodología que ha dicho Gerardo en el departamento de metafísica, nosotros también tendremos al menos una lección pública anual y al menos un escrito anual en el que se intentará pues, mostrar ese interplay, ese juego en el que vemos en lo que nosotros llamamos lo talitativo, la trascendentalidad, ¿no? Sea en cualquier ámbito de la ciencia, puede ser la medicina, como es el campo en el que yo estoy más próximo, o podría ser también la biología, o como podría ser también la química. Y, insisto, siguiendo la misma metodología, pues el escrito que se publique irá reflexionado, comentado por el departamento, en este caso, pues por mí mismo. Muchas gracias. Y en efecto, en esa trascendentalidad que mencionas, cabría destacar que el que generemos estos departamentos no es con fines de separación, ¿no? Como en estancos divididos los diversos saberes, sino al contrario, ¿no? Justamente como muestra, como prueba, mejor dicho, ¿no? Como prueba de la complejidad de las cosas que requiere precisamente de alguna forma, pues tratarlas desde diferentes aspectos. Y además con el mismo grado, digamos, de dignidad, ¿no? Toda investigación, en tanto que es de realidad, es igualmente digna. Y precisamente por eso, aunque simplemente con nombres, digamos, operativos como el de las ciencias por un lado, también tenemos por otro, también meramente operativo, el de la sociedad, que como digo, también es una investigación por derecho propio. Y de ese departamento, Filosofía y Sociedad, se encarga David Higuera. David. Así es. Lo primero que podría llegar a mencionar al respecto de este Departamento de Filosofía y Sociedad es que
ha surgido de manera muy orgánica, se ha dado precisamente como respuesta a una serie de requerimientos, de cuestionamientos que han aparecido paulatinamente en varios espacios de investigación en filosofía fundamental, ya sea en cursos que se han presentado o en los grupos de investigación de los que actualmente disponemos. Entonces, de ahí es que surge la necesidad de abrir este Departamento de Filosofía y Sociedad. Y precisamente la intención, como se ha mencionado anteriormente en otras intervenciones, es la de dar visibilidad a esos espacios que otrora han sido invisibilizados en las academias tradicionales. Es intentar refrescar un poco las investigaciones sociales, dar una mirada filosófica rigurosa de la mano con la reología bueno, con las herramientas que actualmente se estén empezando a desarrollar para analizar esos aspectos de la realidad social que de alguna u otra manera requieren o merecen ese tipo de investigación. Muchas gracias, también muy interesante. Y la verdad es que precisamente para mostrar que estos departamentos no son estancos, ¿no? Sino nada más que responden a la complejidad de lo real, pues tenemos a un asistente de coordinación que va a estar justamente en los tres, porque va a estar ahí echando un cable en todos. Y este es Lucas Cañoles. Sí, primero me entusiasma mucho escuchar, o volver a escuchar, mejor dicho, cuáles son las intenciones de cada departamento. Y creo que desde los tremendos programas también que se plantean y de las altas demandas que también ya veníamos mencionando en tanto la necesidad de investigación como el proyecto de filosofía fundamental en general, creo que es fundamental también, y de ahí voy a estar yo con mi mejor disposición para poder colaborar en todo lo que sea necesario en estos tres departamentos, sobre todo en lo que tiene que ver tal vez con elementos un poco más logísticos o de coordinación de algunos elementos, ya sea técnicos o de difusión o de lo que sea necesario, sobre todo por la alta demanda, y además considerando la trayectoria que hemos intentado ya ido haciendo en filosofía fundamental. Hace un tiempo atrás tuvimos la oportunidad de participar como filosofía fundamental en un congreso de psicología que se realizó aquí en Chile, donde yo estuve trabajando también arduamente en los procesos de coordinación. Y mi intención es seguir en esa línea, apoyar también en todas las dudas o inquietudes que puedan surgir de parte de todos nuestros participantes, de todas nuestras participantes, como una manera también de intentar generar mayor cercanía como filosofía fundamental con todo el público que participa activamente en nuestras actividades. Muchísimas gracias, Lucas, por esa disposición. Habéis mencionado en vuestras actividades que vais a hacer una lección anual, o al menos una lección anual, ¿no? Pública, abierta, digamos, de entrada libre, ¿no? Y cada una de las cuales tiene un nombre. Gerardo nos adelantaba el del Departamento de Metafísica, que es la lección Francisco Suárez, mientras que la del Departamento de Filosofía se llamará lección Gregory Bateson y la del Departamento de Filosofía y Sociedad se llamará Lección Ignacio Yacuría. ¿Por qué no nos habláis un poco de quiénes eran estos señores y por qué habéis elegido nombrar con tan insignes representantes a vuestras lecciones, ¿no? Gerardo, tú primero. Bien, por orden de aparición, tomo la palabra. Nosotros hemos elegido para nominar estas lecciones públicas a Francisco Suárez, ¿no? Francisco Suárez, pues quizás es un pensador que necesita poca presentación porque nos resulta familiar y conocido para quienes estamos familiarizados con la filosofía. Este pensador español, granadino en concreto, jesuita, resulta que en su época y a través de su trabajo de investigación y docencia, pues tuvo una gran influencia como maestro de Europa, ¿no? Fue estudiado tanto en los centros académicos que se daban en su época de la mano de la Compañía de Jesús y en las principales universidades, como en toda la escolástica luterana
fue, pues por así decir, las Disputaciones Metafísicas, el manual de alguna manera de referencia para esa filosofía. Esto le convierte, por su influencia, por su importancia, en ese punto de pasaje, ¿no? Entre la filosofía escolástica y la filosofía moderna que configuran lo que es la metafísica occidental. Por eso tiene, pues, una señalada importancia, ¿no? De hecho, su trabajo de las disputaciones metafísicas viene a ser, o algún autor la ha llamado como la enciclopedia del escolasticismo, ¿no? Al tiempo que presenta una novedad y originalidad porque dedica un trabajo autónomo exclusivo a la rama de la metafísica, no ya en la forma de comentario como se hacía eh, hasta esa época, y esto implica, por su parte, pues una libertad de espíritu y una novedad que también nos interesa o nos inspira en nuestro trabajo, ¿no? Subir y cuenta que Heidegger en las lecciones de Friburgo comentaba, cuando hablaba de Suárez, decía, ¿no? Ist der Mann, ¿no? Este es el hombre, este hay que conocerlo para comprender lo que ha sido los avatares de la metafísica occidental. Y entonces, en ese sentido, pues hemos puesto este nombre a estas lecciones públicas para que de alguna manera también sean una fuente de inspiración para nuestra labor y para la marcha de nuestro trabajo. Las lecciones Gregory Bateson. Yo he escogido este nombre, el nombre de este autor, para las lecciones del Departamento de Filosofía y Ciencias, debido a que este autor, al que yo accedí cuando era estudiante de medicina y muy, muy, muy interesado, que sigo interesado en el ámbito de la salud mental, pues me fue presentado por parte de un profesor de psiquiatría, Gregory Bateson. Y desde entonces pues me ha influido mucho, lo sigo teniendo muy presente, con unas ideas que a mí me parecen pertinentísimas, independientemente de que haya que criticarlas, actualizarlas, repensarlas, etcétera, pero me sigue influyendo, ¿no? Gregory Bateson fue de inicio un biólogo y etólogo, estudió la comunicación en animales y de ahí dio el salto después a la antropología, hizo etnografías en Bali, por ejemplo. Y desde el principio mantuvo siempre una visión sistemista, procesualista, ¿no? Después de haber sido investigador en antropología, dio el salto al campo de la salud mental, de la psicopatología, fue instructor de residentes de psiquiatría en Estados Unidos. Él era británico y propuso algunos mecanismos de carácter comunicativo para tratar de explicar ciertos elementos de la génesis de la psicosis, de la esquizofrenia, por ejemplo. Y acabó interesándose también por la ecología, siempre con un ojo puesto en su formación como biólogo en teoría de la evolución, etcétera. Su padre era genetista y estudioso también de la evolución, tal que con los años fue incluso tratando de desarrollar una especie de metaciencia o incluso una metafísica completa de carácter eso, procesualista y sistemista. Y por todo ello, pues lo veo como un autor muy, muy, muy paradigmático de lo que es una interesantísima y sana unión fértil, unión buena entre actividad científica y actividad filosófica. Además de este cierto aire de polímata en una época en la que pues, ya no era el Renacimiento, ¿no? O sea, darle a la biología, a la antropología, a la psicopatología, a la ecología era un poquito más complicado, ¿no? Y por ello lo he visto como pues, lo suficientemente insigne como para protagonizar como nombre las lecciones de nuestro departamento. Bueno, como me corresponde, voy a presentar el nombre de las lecciones que he tomado la decisión, o bueno, se ha tomado la decisión de que sean llamadas Ignacio Yacuría. Esto pues con razón de varios aspectos. El primero, considero yo como un homenaje a este filósofo tan interesante que en el año de 1989 pierde su vida en el contexto de la violencia de El Salvador y que fue un filósofo que a lo largo de su vida
peleó o luchó desde la intelectualidad por la paz en El Salvador y por la liberación de las comunidades que en su momento estaban tan abatidas por la violencia. Entonces, pues, en primer lugar, es un homenaje a este filósofo tan interesante, pero además también un reconocimiento a su filosofía, porque es un pensador además muy riguroso. La rigurosidad es una de los aspectos más significativos de su obra, que es muy extensa, pero además que da cuentas de cómo aspectos como la historia o la sociedad pueden ser analizadas desde una metafísica rigurosamente construida y considero que eso es algo importante a la hora de hacer este tipo de investigaciones, porque ocurre o suele suceder que cuando se hacen investigaciones al respecto de fenómenos como lo social, pues se pierde el carácter eminentemente filosófico o metafísico de estas investigaciones. Y es una de nuestras intenciones, la de desarrollar investigaciones en torno a la sociedad que se mantengan en ese estatus rigurosamente filosófico como lo llegó a hacer en su momento Ignacio Ellacuría. Muchas gracias por estas interesantísimas presentaciones de vuestros respectivos departamentos, de las respectivas lecciones que se van a venir y también de las publicaciones que de ahí irán surgiendo. La verdad es que promete mucho y seguramente que estaremos a la altura de aquello que se promete, ¿no? En definitiva, si Aristóteles ya decía que hay esa especie de tu eidenai oregontai physei, ¿no? Hay una orexis, un deseo, un apetito físico, ¿no? Por el saber, pues creo que un proyecto como el nuestro, el Centro Autónomo de Investigación y Docencia Filosofía Fundamental, que es autogestionado, que carece de financiamiento tanto privado como público y que solamente se erige por la voluntad y el trabajo de quienes lo constituimos, pues muestra precisamente cuánta verdad había en este apetito físico del saber, ¿no? Ahí yo creo que esto es pues nos pone en esa oleada, en esas legiones de gente que ha luchado, pues por decir algo más de lo evidente, ¿no? Algo más que lo evidente. Y en ese sentido, pues más que una voluntad de realidad, lo que queremos hacer evidente es esa sed de realidad que tenemos hoy en día, ¿no? Así que sin más, pues yo me despido, agradezco a todos los que nos estéis viendo y también, pues especialmente a los 3 coordinadores de los nuevos departamentos aquí presentados, al asistente general de coordinación, a quien, por cierto, dejo las últimas palabras de despedida. Muchas gracias a todos y estar atentos de nuestras actividades. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, César, Gerardo, David. Eh, Como decía Carlos, creo que promete mucho el programa, promete mucho las actividades que estos distintos departamentos van a ir planteando y las que ya se han ido planteando. Y yo creo y siento que así como ya ha venido siendo el trabajo de filosofía fundamental, eh, estoy seguro que no va a defraudar a nadie. Así que los dejamos más que invitados, más que invitadas a que se unan a todas nuestras actividades, a que permanezcan atentos y atentas tanto a nuestro Instagram como a nuestra página web, filosofiafundamental.com. Y bueno, a que se unan, a que lo difundan y a seguir investigando y haciendo más filosofía. Un abrazo y un saludo a todos y a todas. Esto fue Filosofía Fundamental.